Buenas a todos despertados, como siempre un placer estar una semana más con vosotros contándoos mis progresiones, mis evoluciones, mis procesos, mis conclusiones o reflexiones de todo aquello que voy viviendo y voy aprendiendo, al igual que todos vosotros en el camino en el que os encontráis. Este es el tercer vídeo de la tercera parte de este vídeo que empezamos con la primera parte, que fueron las crisis espirituales, y la segunda parte que hablábamos de la diferencia entre ayuda o validación. Para aquellos que no vieron o no han visto la primera parte, recordaros que una crisis espiritual, que no es lo mismo que una crisis existencial. La crisis espiritual, una de las diferencias, por ejemplo, es que la crisis existencial es antecesora al despertar y la crisis espiritual es después del despertar. La crisis espiritual es ese momento, ese proceso en el que te metes en un círculo vicioso donde la fe, donde la motivación, donde la voluntad de ayudar, donde la evolución te genera frustración porque no evolucionas, te sientes estancado y todas esas creencias que estás aceptando y adaptando a tu nuevo ser se ven debilitadas, ¿no? Cuando la fe la vemos debilitada, las creencias, la motivación, ¿no? Nos vemos debilitados. Y son ciclos que se van a suceder a lo largo de nuestro camino, y no van a ser una vez, sino serán varias veces. Estos ciclos son necesarios para poder pasar a un siguiente nivel. Como ciclo tenemos la parte alta, que es la parte donde nos encontramos la gran mayoría de tiempo, que es la parte donde sentimos una conexión con el todo muy grande, donde tenemos una voluntad de servicio a nuestros hermanos y a quien haga falta muy grande, donde la fe se refuerza cada día más, donde la autoconfianza, la autoestima, donde tus valores morales se ven reforzados totalmente. Es ese momento donde encuentras esa paz y esa armonía interior que te permite ver la vida desde un prisma mucho más elevado, ¿no? Que no deja de ser uno de los motivos del despertar, que por tal se llama el camino de la iluminación. La parte del ciclo baja es esa parte en la que estamos hablando ahora de las crisis espirituales. Es esa parte donde se nos ve condicionado, se nos ve debilitado todas esas creencias y todos esos sentimientos que vivimos en la parte del ciclo alto, ¿no? Como ya os digo, son ciclos que van a aparecer en diferentes momentos o etapas de nuestro ciclo vital y que son necesarios para pasar al próximo nivel, como por ejemplo también es necesario pasar por ese proceso que se llama la noche oscura del alma, donde toda alma debe transitar su oscuridad para encontrar ese punto de luz que nos indica el camino de salida. En este ciclo que yo me encontraba, en esta crisis espiritual, y hablando de la segunda parte, hablando de la validación y la ayuda, comentando cómo mi encuentro con personas que solicitaban mi ayuda, o mis consejos, o mis herramientas, o usar de mi formación, que como recordaré, os recuerdo que soy estudiante de psicología. Me di cuenta que realmente muchas de las personas no buscan ayuda, sino buscan validación. ¿Qué diferencia hay cuando una persona busca ayuda? Sabe que hay algo, hay una situación, hay un comportamiento, una conducta que se está provocando, que se está generando, que es errónea y que necesita un cambio para la mejora, evidentemente. Cuando buscamos ayuda tenemos con lo que se llama en psicología, estamos en la fase de contemplación ante un problema, que es cuando aceptamos que hay un proceso, hay una situación o hay un comportamiento que es erróneo en nosotros y que queremos modificar o cambiar. Ese es el proceso de la ayuda, cuando alguien está dispuesto y cuando sabe que tiene que haber un cambio en su vida para mejorar su calidad en su vida personal. La validación es totalmente contrario. La validación es cuando necesitamos que nos validen, que nos corroboren que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, a veces muchas personas piden validación
camuflado con la palabra ayuda. Hay muchas personas que acuden a profesionales, como pueden ser psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, buscando esa ayuda que realmente es una validación camuflada. No están dispuestos al cambio o no conciben que tienen que haber un cambio, que eso se llama el estado anterior a la contemplación, que es la precontemplación. Es cuando no somos conscientes de que estamos actuando mal o de que estamos generando situaciones erróneas. Pues muchas de esas personas vienen para pedir validación enmascarado detrás de la palabra ayuda, y que cuando no se les valida esa conducta, directamente pues abandonan o dejan de asistir a la terapia, o en mi caso pues con personas que quedo particularmente, pues dejan de asistir porque no aceptan, bajo ese ego que se les pueda dar a ver, que hay una conducta o hay una forma de actuar que no es correcta, y que en el fondo lo que estaban buscando pues era que se les aprobase. Hay momentos en la vida que, como ya decía en otro vídeo, que se pueden validar acciones o conductas que no generen ningún tipo de riesgo ni para la persona ni para terceras personas, pero que cuando generan riesgos para la misma persona, para la propia persona, o generan riesgos para terceras personas, sí que hay que confrontar. Entonces no se puede pedir siempre que nos validen todo aquello que pensamos o que creemos o que sentimos, porque a veces es flaco favor el que nos hace. Empezando con el tercer vídeo, pues todo esto me llevó a darme cuenta de que a veces nuestro instinto de protección también nos hace actuar mal. Yo soy una persona que realmente asumo que cuando alguien cercano a mí acude a mí para pedir ayuda, para pedir consejo, orientación, ese instinto me nace fuerte, sea por los sentimientos que tengo hacia esa persona. Se genera un instinto de protección fuerte, donde a veces caemos en el gran error de querer condicionar a la persona que tenemos enfrente a actuar como nosotros pensamos o en ocasiones sabemos con certeza que se debe actuar. ¿Con esto qué quiero decir? A veces nosotros puede venir una persona y nos puede exponer una situación donde nosotros a lo mejor ya la hemos vivido y sabemos el desenlace de esa situación, con la forma de interpretarla de la otra persona y la forma de llevar a cabo esa resolución. Si yo, por ejemplo, sé que si cojo mi coche y voy en un trayecto de 50 kilómetros siempre en la primera marcha, y sé que el consumo de ese coche va a ser muy elevado. Si yo sé que a raíz de que yo experimentara con ese aprendizaje que llevando el coche en quinta marcha el consumo va a ser menos, lo más normal es que cuando venga una persona y nos diga que es que te está teniendo problemas porque hace un trayecto con el coche circulando en primera marcha y que realmente el consumo de su vehículo es muy elevado, es normal que nosotros vayamos a decirle: no, es que te estás equivocando, es que tienes que ir en quinta marcha. Ahí tenemos certeza de que la solución que nosotros le estamos dando es la correcta, pero debemos de respetar que esa persona llegue a esa propia conclusión. Si sumamos que hacia esa persona tenemos ciertos sentimientos por proximidad o por relación, nuestra forma, nuestra parte un poco más terrenal, porque recordad que siempre estamos en la dualidad, va a hacer que surja un poco de ego y que a lo mejor seamos incisivos, porque queremos demostrar a esa persona que realmente se está equivocando y que tiene que hacer lo que nosotros decimos, pero no tiene que hacer como una obligación, sino que para poder ahorrar en ese consumo de vehículo debe de conducir de la manera que nosotros le estamos aconsejando, pero porque nosotros ya hemos vivido esa experiencia y sabemos cuál es la solución. No es una imposición, pero es porque sabemos la solución. En otros casos no vamos a saber la solución certera, vamos a tener una pequeña deducción o vamos a tener una hipótesis de por qué una situación se está generando un cierto conflicto, una cierta conducta que no nos gusta. O sea, podremos tener una idea,
pero no vamos a tener la certeza, como en el caso del coche. Pero siempre y cuando se mezclen el instinto de protección basado en esos sentimientos, esa parte de ego terrenal que aún tenemos y que es normal que sigamos teniendo nuestra forma de ser, porque no dejamos de ser individuos duales con nuestra dualidad terrenal y espiritual, pues es verdad que a veces tomamos esos problemas como nuestros e incidimos en dar la resolución, o incluso nos podemos poner pesados, porque en mi caso yo lo he llegado a hacer, ponerme pesado y decir, pero oye, hazlo así, que es como tienes que hacerlo, y no respetando ese proceso o esos tiempos que esa persona necesita para poder llegar a esa conclusión, y que llegará con el tiempo, con el tiempo que le haga falta, el proceso, el tiempo que necesite para superar ese proceso, llegará a la conclusión que nosotros hemos dado. Pero ese instinto de protección nos hace querer proteger, nunca mejor dicho, y ayudar de una manera quizá en alguna ocasión imperativa, y desde la resolución instantánea. A mí me ha costado mucho, tengo gente de mi alrededor que siempre me ha dicho que era muy visceral a la hora de expresar mis pensamientos, mis reflexiones, a la hora de aconsejar o a la hora de hacerme mío los problemas de los míos, porque es algo que siempre ha ido conmigo, que siempre que alguien ha tenido un problema cercano a mí, para poder solucionarlo lo he tenido que hacer prácticamente mío para poder entenderlo. Y cuando te haces un problema de una persona tuyo, ya te ves totalmente involucrado, y entonces ya no estás pensando en la otra persona, estás pensando en cómo solucionar el problema de la manera que tú lo hicieras. Y quizá ahí es cuando ese ego no nos está permitiendo darnos cuenta de que realmente estamos pasando por alto a esa persona que nos pide ayuda, y que debemos de respetar en todo momento su situación en el proceso de vida, en el momento que está en su proceso de vida, y también el tiempo que esa persona requiere para poder llegar a la solución de esa situación. Yo me he dado cuenta que quizá la mejor de las posturas que uno puede tomar es primeramente escuchar, permitir que la otra persona se exprese, y no aconsejar si la otra persona no nos lo pide. En uno de los vídeos, no sé qué vídeo era, pero podéis mirarlos, hablé de que cuando nosotros estamos en el camino del despertar, cuando somos bendecidos también por dones celestiales, por dones de luz, como puede ser la clarividencia, la clariaudiencia, las canalizaciones, es uno de los errores que yo cometí al principio de empezar a canalizar, porque yo recibía mensajes que yo consideraba que eran necesarios compartir y poner en práctica, ¿no? O cuando alguien venía también a pedirme ayuda y a lo mejor me decían, pues esta persona le está pasando esto y tiene que hacer lo otro, y con la buena intención intentaba ayudar, y me di cuenta que no siempre esa ayuda se aceptaba como tal, y que en algunos momentos incluso podía incomodar a la persona, hasta que una vez tuve que pedir a mis guías que me dieran a entender por qué eso era así, por qué no hacía el efecto que yo pretendía, que era ayudar, ¿no? Y ellos me dijeron, aquello que se os da, aquella información que se os da, es para poder ayudar, pero solo podréis ayudar a aquellas almas que os piden ayuda. No se puede ayudar a un alma si no te pide ayuda, porque estás condicionando su evolución. Si yo tengo una persona cercana a mí y me comenta una situación, y yo por parte divina, por parte de nuestros seres de luz, pues me dicen, esta persona debería hacer esto o debería alejarse de aquello,
Si esa persona a mí no me pide ayuda y yo ese mensaje lo transmito, lo que estoy haciendo es condicionando su evolución. Me estoy, por decirlo de una manera, entrometiendo en su evolución. Estoy modificándolo a través de mis palabras. Estoy modificando su evolución, su destino. Porque si esa persona iba a actuar de una manera, pero a raíz de mis palabras actúa de otra, estoy condicionando su desarrollo y su evolución. Y eso no es permitido. Pues en el instinto de protección, básicamente es lo mismo. La mejor opción que podemos hacer es escuchar a las personas que están en un proceso doloroso, un proceso que les trae incomodidad, les trae frustración, les trae tristeza. Lo mejor que podemos hacer es escucharlo, jamás hacer ese proceso nuestro, porque aunque pueda sonar egoísta, cada uno tenemos nuestros procesos y nos debemos hacer cargo de nuestros procesos, no de los procesos de los demás, porque los procesos de los demás son necesarios para su propia evolución, como los nuestros son necesarios para nuestra evolución, y no nos lo puede condicionar nadie. Tenemos que ser libres en todo momento de las decisiones que tomamos y no ser condicionados por ayudas de otras personas que a lo mejor no hemos requerido o que nos pueden estar modificando nuestra decisión y creando un camino totalmente distinto al que teníamos pensado seguir con la decisión que íbamos a tomar por nosotros mismos. Entonces no podemos interferir realmente en el desarrollo y en la evolución de las almas, como no pueden interferir en el nuestro. Entonces la mejor opción es escuchar. Si nos piden ayuda o opinión, debemos hacerlo desde el respeto y desde el entendimiento de que, aunque nosotros sepamos realmente la solución a ese conflicto, esa alma que nos pide ayuda tiene todo el derecho de tomar nuestro consejo o no, de seguirlo o no seguirlo. Y sea lo que sea, será lo mejor que esa alma pueda hacer. Y hará lo que mejor venga, porque todo aquello que tenemos en nuestra vida es lo mejor que nos puede pasar en cada momento. Incluso aquellas cosas peores que vemos y que sentimos y que padecemos, es lo mejor que nos podía pasar en ese momento justo de nuestra vida. Y de todo hay un aprendizaje, con lo cual, si nos piden ayuda, escuchemos, demos un consejo. No intentemos imponer o condicionar bajo esa certeza de que sabemos la solución. Y si no sabemos la solución, pero tenemos una hipótesis, tampoco intentemos condicionar basados en ese amor que tenemos hacia esa persona por esa necesidad de querer salvarla. Porque quizás ese proceso que estamos intentando evitarle o salvarle sea necesario para esa persona, para esa alma. Y con nuestra intercesión quizá estamos cometiendo un grave error. Sé que es difícil de entender y mucho más de interiorizar, y os lo digo por mi propia experiencia, pero a medida de que se van dando situaciones y lo puedes ir poniendo en práctica, al principio te costará mucho y después poco a poco lo vas a ir interiorizando y vas a poder llegar a un momento que te fluya sin tener que provocar o condicionar esa situación, sino que te nazca directamente ya esa conducta permisiva y respetuosa hacia la otra persona directamente del corazón, con lo cual es como decimos muchas veces, este camino es aprender, practicar, errar, volver a aprender, practicar, errar, hasta que al final se acaba instaurando en nosotros y actuamos de la manera correcta. Con este vídeo acabo ya esta saga de 3 episodios. Lo he partido en 3 porque no quería hacerlos muy extensos. Como siempre os digo, os doy las gracias a todos los que veis este contenido. Os pido por favor, porque es de la única manera que podemos llegar a más, que lo compartáis, que os suscribáis, que lo comentéis, que deis like, porque si no YouTube no lo enseña, no lo muestra. Si no lo muestra, mi ilusión de poder llegar a personas y que pueda ayudar, porque esa es la única ilusión que tengo. No busco ni, como siempre digo, ni la monetización ni el que tenga seguidores. Simplemente quiero compartir y quiero sentir que pongo mi granito de arena y que puedo ayudar a otras personas. Para que eso suceda es necesario que vosotros os toméis la dedicación o el tiempo, que no es mucho tampoco, pero que os suscribáis, que lo compartáis, que hagáis un comentario o que le deis un like, para que YouTube entienda que esto que hago es interesante y que a gente le interesa y que le puede servir de ayuda, y así podamos llegar a más personas y que después lleguemos a un momento que entre todos tengamos la satisfacción de que
gracias al granito de arena que hemos puesto cada uno de nosotros, esto está ayudando cada vez a más personas. Por eso os pido de corazón, si os podéis tomar ese tiempo para poderos suscribiros, comentar, compartir y darle like a los vídeos. Gracias como siempre a todos y desearos que el universo os entregue todo el amor que tiene para vosotros, que cada día intentéis ser mejores personas y que cada día sea el más bonito de vuestra vida. Y si no, de los malos días, buscar, porque siempre encontraréis un aprendizaje. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene.